Hola, buenas noches. Pues aquí estamos en el Facebook Live anunciado para hablar de varios temas, para hablar del tema de los hipopótamos en Colombia, para hablar de esos conflictos que son más frecuentes de lo que creemos entre diferentes especies conviviendo en un mismo territorio, para hablar también de tensiones entre ambientalismo y ética animal. Y para eso, pues bueno, vamos a contar con dos personas extraordinarias. La idea es que vamos a hacer una conversación muy interesante, un poco a raíz de esa controversia bienvenida que ha surgido por la presencia y el crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia, particularmente pues en el Magdalena, ¿no? En toda la cuenca del Magdalena. Entonces, esa discusión, pues, digamos, ha tenido diferentes aristas. Hay sectores del ambientalismo que son muy determinados en su planteamiento acerca de la única salida que sería la matanza de hipopótamos. Hay sectores que están un poco más abiertos, digamos, a buscar salidas que sean, digamos, menos dramáticas y que contemplen también un poco los intereses de los individuos. Hay posiciones que definitivamente están cerrados a hacer algún tipo de intervención, digamos, sobre la especie y plantean más una preocupación sobre cada uno de los individuos. En fin, acá hay diferentes posturas muy bienvenidas, hay diferentes estudios, no hay un solo estudio, hay diferentes estudios y hay diferentes planteamientos. Lo interesante es que hoy hay una apertura a buscar salidas, tanto así que Cornare ha dicho que existiría la posibilidad de pronto estudiar la castración química de los hipopótamos. También hay algunas, digamos, preguntas sobre cómo funcionaría esa castración, sobre los medicamentos, en fin. Entonces, pues para esto tenemos a dos personas muy interesantes, que son Isabel Naudín y Jonathan Shurin. No sé, Jonathan, ahora nos corregirás sobre la pronunciación de tu apellido. Está bien. Y pues ambos son investigadores de una organización, o por lo menos participan en una organización que se llama Animal Balance. Son pues cada uno en sus áreas de investigación. Isabel es médica veterinaria y hace parte actualmente, digamos, dirige el proyecto de hipopótamos en Colombia dentro de Animal Balance. Y Jonathan es especialista, ahora nos corriges, Jonathan, y nos cuentas en temas de más como estudios de ecosistemas acuáticos. Entiendo que es tu área de experticia dentro de la biología, la ecología, y ambos están pues absolutamente de cabeza, comprometidos, investigando en el tema de los hipopótamos. ¿Por qué Isabel y por qué Jonathan? Porque tienen un enfoque dentro de esta organización muy interesante y voy a empezar por ahí dándoles la bienvenida dentro de esta organización que se llama Animal Balance, que está definida por tres palabras que dan como cabida a una amplísima exploración ética, teórica y científica, que son compasión, colaboración y existencia. Entonces, Isabel, bienvenida. Si quieres arrancar contigo. Y cuéntanos, Isabel, antes de darle la palabra a Jonathan, ¿qué es Animal Balance y a qué se refieren estas tres palabras dentro de una perspectiva de la investigación y la intervención científica? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que están conectadas por interesarse en este tema. Animal Balance es una organización que tiene más de 17 años de experiencia en el manejo de conflictos entre especies invasoras y comunidad. Tenemos más de 70 proyectos en los que hemos manejado este tipo de problemáticas y nuestros pilares son la colaboración, la compasión y la coexistencia. Nosotros hemos aprendido de nuestra experiencia propia y de las experiencias en diferentes lugares del mundo en otros proyectos con especies invasoras, que si este tipo de problemáticas no se resuelven de la mano con la comunidad, no tienen éxito. Es mucho más fácil tener esa apropiación del conocimiento, llevar nuestras teorías y nuestro conocimiento científico a lo práctico y a lo que está ocurriendo en la comunidad.
Ujú. ¿Y cuál es qué trabaja concretamente Animal Balance, Isabel? Nosotros lo que hacemos es definir cuál es el estado de la problemática Ujú, y desarrollar estrategias, construir un consejo de expertos donde se entre a determinar cuál es la mejor estrategia para resolver el conflicto. ujú. Siempre Jonathan, valorando la vida de las especies nativas de la comunidad y de las especies, de la especie en cuestión. ujú. Jonathan, bienvenido y quisiera trasladarte a ti la siguiente pregunta. Y es que yo le puse el nombre, de pronto fui atrevida en el nombre que propuse para este live, que es el de ambientalismo compasivo. Digamos, y quisiera preguntarte si es posible efectivamente plantear esta perspectiva y cómo se define esta perspectiva teórica, si es que es posible plantearla. Sí, ese perspectivo es para a proteger y manejar el ambiente, para conservar los servicios ecosistémicos en que dependen la vida de la comunidad y para encontrar una balanza entre diferentes sectores y intereses y también evaluar los organismos que hay y los valores de la comunidad. Y en muchos casos así hay un potencial, los hipopótamos son como ingenieros ecosistémicos, ellos afectan mucho su ambiente y iniciamos una proyecta en 2016 con biólogos de la UPTC en Tunja para estimar y evaluar el impacto que tienen los hipopótamos sobre los condiciones químicos y biologías en los lagos y en el río en Magdalena Medio. Y encontramos un impacto, pero no un impacto muy fuerte. Y en este caso hay mucho interés sobre la cuestión de cómo debemos hacer con esa población. ¿Debemos controlarlo y cómo debemos hacerlo? Y mi interés es, como biólogo es evaluar las opciones y producir la evidencia cómo podemos hacer una gestión efectivo y en acuerdo de los valores de la comunidad. Jonathan, ahí, digamos, qué otro tipo de conflictos ha trabajado Animal Balance que le dé insumos, digamos, para poder abordar este conflicto concreto de los hipopótamos en Colombia? Yo no sé, pienso ahora, puedo estar equivocada, por ejemplo, en el caso de los canguros en Australia o de gatos en algunos ecosistemas, los gatos ferales. ¿Ha trabajado este otro tipo de conflictos Animal Balance? Yo respondo. Isa, Dale, Isabel. Isa, pues. Bueno, sí, claro. La experiencia, una de las situaciones y de la historia de Animal Balance que más nos alenta a actuar en esta problemática es que uno de los factores que ha influenciado más en esta situación es la empatía por los hipopótamos. Tenemos gran experiencia en este tipo de conflictos con especies empáticas. Por ejemplo, en Galápagos, que tenemos 17 años trabajando allí, los caninos y los felinos son una especie invasora. En muchas ocasiones se han controlado con la idea de erradicarlos. Y solamente basta con que las personas que tenemos o hemos tenido mascotas pensemos siquiera en que esa va a ser una decisión tomada para nuestras mascotas. Entonces, digamos que tenemos un fuerte acercamiento en la sensibilidad que se toca cuando se tiene tanta empatía con una especie que está catalogada como especie invasora. Y ahí, ¿cuál es el enfoque, digamos, el enfoque diferencial? A ver,
yo, digamos, les hago estas preguntas y soy muy insistente en el tema compasional porque veo que hay una permanente tensión entre, digamos, la perspectiva, yo diría, como de ambientalismo o de conservacionismo clásico, ¿no? Que intenta, o que más bien apunta al tema de la especie, del ecosistema, y que centra ahí su preocupación ética, científica, y hay por otra parte, digamos, la preocupación sobre los individuos, y permanentemente hay allí una tensión. Yo soy de las que cree que es posible realmente construir puentes y es posible encontrar salidas que no impliquen sacrificar la o las especies y tampoco los individuos. Yo creo que hay, digamos, es posible encontrar un balance, por eso me parece tan bello el nombre de su organización. Entonces les pregunto como por estos casos de pronto que han abordado desde la organización, ¿y cuál ha sido como la perspectiva diferencial que ustedes han introducido desde una óptica que a mi juicio es profundamente científica, pero también profundamente ética? No sé si Isabel. Sí, me gustaría responder esta pregunta. Lo que pasa es que es muy fácil emitir juicios y muchas veces de pronto como científicos se cae en un error de dejar las cosas en el papel o pretender que las cosas se solucionan tan fácil como se solucionan en el papel. El tema de resolver estos conflictos de la mano con la comunidad no es algo que Animal Balance se ha inventado. Esto es, inclusive hay estudios sobre esto, donde la recomendación, en las conclusiones de estos estudios, la recomendación es dar un papel protagónico a la comunidad, escucharlos, tener en cuenta y brindar el apoyo a sus preocupaciones y dar solución cuando esto sea posible a la problemática que desencadenaría el resolver la situación conflictiva de una manera tan radical como es la muerte de toda una población de animales. Ok, pues entonces les propongo empecemos a adentrarnos más en el tema de hipopótamos. Y aquí tal vez, no sé, Isabel, si tú nos cuentas, digamos, haces como la introducción de la investigación que viene haciendo Animal Balance, o no sé si eso es más como del resorte de Jonathan. ¿Tú dinos? Bueno, Jonathan podría empezar. Él es uno de los pocos investigadores que tiene estudios en campo y realmente el conocer su perspectiva, porque era algo que a nosotros nos generaba dudas antes de decidir meternos en este programa, en este proyecto. Nosotros consultamos con los expertos o con las personas que tuvieran conocimiento tanto en esta especie como en nuestro medio, en nuestro ecosistema, y conocer su postura fue primordial para nosotros. Entonces me parece importante que el primero dé como su opinión. Buenísimo. Pues Jonathan, cuéntanos entonces cuál ha sido el trabajo de campo que han hecho ustedes desde Animal Balance frente a este tema de los hipopótamos, y no sé si nos quisieras como regalar como un panorama. Yo sé que es muy pretencioso en este corto espacio, pero de pronto algo sobre el estado del arte de las investigaciones que se han hecho sobre el tema. Sí, las investigaciones que ya logramos son sobre los ecosistemas en los lagos y la calidad de agua, la composición de las bacterias, los fitoplancton y las condiciones para peces y el resto del ecosistema. En esta parte iniciamos otro proyecto sobre un programa de monitoreo para detectar cambios en el ecosistema y también evaluar aspectos del comportamiento de los hipopótamos, sus genéticos, sus genomas y también sus dietas, sus parásitos y las bacterias que tienen. Y tenemos una colaboración con biólogos en África, en Kenia y Uganda, quien han juntado
GPS a los hipopótamos para seguir sus movimientos, sus territorios y los dinámicos de los grupos de individuos. Estamos intentando iniciar un proyecto sobre una comparación entre los hipopótamos de Colombia con sus primos en África, para evaluar cómo han cambiado en nuevo ecosistema y además para evaluar sus uso de hábitat y sus potencias para interactuar con otra fauna en el río, y para conflictos con las personas, y también para construir un pedigree de sus relaciones, para identificar si hay individuos que están súper importantes para la reproducción, y cosas así. Y además para encontrar si tiene patógenos o parásitos que pueden afectar a los humanos, si son como reservarios zoonóticos, tienen enfermedades que pueden afectar a los humanos también. Esos son los aspectos que estamos iniciando. Jonathan, quisiera hacerte una pregunta sobre la cifra. Digamos, uno lee como en muchos, en medios de comunicación, se habla de aproximadamente 100 hipopótamos, pero entiendo que la cifra, digamos, no hay como un consenso sobre esta cifra. Incluso Cornare ha dicho que realmente no están seguros de cuántos hipopótamos habría. Y te pregunto esto porque también he leído que para que realmente se pueda hablar como de un impacto significativo o irreversible o un daño irreversible al ecosistema, tendría que ser un número de casi 500 hipopótamos. ¿Es correcto? Puede ser. Cuando la población está creciendo, su impacto también va a crecer. Hay una diferencia. En África tienen un gran impacto, pero en la mayoría de su rango allí es un ambiente más seco, y hay tiempos durante el año cuando hay muy poco agua. Y en este caso son muy densos. Hay muchos animales en muy poco agua. En esa situación tiene gran impacto sobre su ambiente. En Colombia siempre, en Antioquia siempre hay mucho agua y hay suficiente, y por eso su densidad nunca está tan denso. Pero expectamos que cuando la población está creciendo, el impacto sobre la calidad de agua, la pesquería y también más conflictos con personas, más oportunidades para conflicto con la comunidad. Claro. Digamos, si la cifra realmente fuera de 100 hipopótamos aproximadamente, todavía habría chance de hacer una intervención, digamos, distinta a la matanza. Yo sé que es una pregunta que puede ser incómoda para científicos. Si no hay una respuesta concluyente, bienvenida a la no respuesta concluyente. Sí, creo que es posible. Se depende solo en la determinación, en los recursos. Si los que tienen interés invierten suficiente para este programa, sí se puede controlar, pero solo depende de la determinación y los recursos. Puede ser, pero es costoso y se depende cómo evaluamos este programa. Ok, te voy a hacer una última pregunta, Jonathan, antes de darle la palabra a Isabel, y es, hablabas ahora del tema genético. Entiendo que hay ya una modificación realmente muy profunda, digamos, como de las características genéticas de estos hipopótamos residentes en Colombia, que harían inviable regresarlos al África. Pero por otra parte, y esto lo hablábamos o más bien Isabel me contaba, porque yo soy ignorante, me encanta aprender de ustedes, que ya incluso podría hablarse como de una
yo no sé si como de una raza distinta o una especie distinta de hipopótamos en Colombia. Sí, es que estos animales son descendientes de solo 4 individuos y por eso tienen muy bajo variación genética. Es como un bottleneck, no sé cómo se dice, de una botella. Y por eso tienen muy poca diversidad genética. El problema de regresados a África no es los genes, es más que los parásitos y las enfermedades que tienen. Cada individuo tiene 3 billones de bacterias y diferentes tipos de parásitos. Esa es una parte de nuestra investigación, si tienen enfermedades diferentes. En África, lo que controla la población la mayoría del tiempo es anthrax, un epidémico. Cuando hay muchos hipopótamos y muy densos anthrax, hay un epidémico de anthrax y la población se cae. Y la preocupación es que si estos animales regresan a África, van a llevar los parásitos colombianos y van a afectar los animales en África. Por eso no hay opción de volverlos a África. Ok, entiendo. Isabel, te hago a ti entonces ahora la otra pregunta, digamos un poco en el espectro de alternativas que se han planteado y son, digamos, uno lo que escucha un poco en estas discusiones es o matarlos o esterilizarlos o regresarlos al África, o hacer, se me olvida el nombre técnico, pero es como una especie de encerramiento, ¿no? De, digamos, crear como una especie de cautiverio para los hipopótamos, con todas las dificultades que ya implica por el hecho de que estén dispersos a lo largo y ancho de las aguas del Magdalena. Dentro de esta baraja de alternativas, quizás, no sé si haya más, pues la de devolverlos al África se ha descartado por las razones que expone Jonathan, y creo que sobre esto hay un relativo consenso en el mundo científico. El tema de matarlos, pues ya sabemos que genera una tremenda controversia, y la salida de la esterilización, últimamente han salido algunos artículos sobre esa alternativa, y ustedes particularmente en Animal Balance están, entiendo, corrígeme si me equivoco, liderando fuertemente o explorando esa alternativa. ¿Nos cuentas un poco de qué se trata? Sí, claro. Primero, quiero explicar cómo llegamos como a esa conclusión de que es el camino que nosotros decidimos tomar. Cuando nosotros hablamos con Jonathan y con otros expertos y nos dimos cuenta que realmente los estudios que hay sugieren que los efectos nocivos de los hipopótamos no están siendo tan severos como se quiere mostrar. Cuando vimos que no hay informes oficiales de desplazamiento de fauna nativa y que realmente no hay una información suficiente para poder tomar una decisión, y mucho menos una decisión tan radical como matar a toda una población de hipopótamos, nosotros decidimos, primero, apostarle a un control de natalidad inmediato, que ese será la esterilización química, que de la mano con Cornare estamos trabajando fuertemente para poder hacer esto lo antes posible, porque sabemos que es una especie que está ocupando un lugar que no debería ocupar. Pero también consideramos que se da la oportunidad y cabe y merece el esfuerzo hacer estos estudios que nos ayuden a determinar realmente cuál es el estado de esta situación, y así poder desarrollar estrategias que nos ayuden a mitigar esos daños. Hay un aspecto que es muy importante recordar, y es que toda esta situación, además de ser especial porque es megafauna, por lo lejos de su hábitat natural, hay que sumarle
que la zona que ellos están ocupando es altamente manipulada por el hombre. La deforestación, la ganadería, otras industrias que hay en esa zona han hecho que ese ecosistema ya cambiara antes de que llegaran los hipopótamos. Hay muchísimas otras amenazas para la fauna nativa y no son los hipopótamos, por lo menos no con la población que hay. Yo acabo de llegar de Puerto Triunfo, estuve con la comunidad, estuve recorriendo el río Magdalena. No, la situación no es como la han querido mostrar. Se cree, esto no, por supuesto, no es una información oficial, pero hay aproximadamente 68 hipopótamos dentro de Nápoles. Y en el río Magdalena, nosotros pudimos encontrar un grupo de 4 hipopótamos. Estuvimos horas navegando el río y fue muy, muy difícil encontrar. No es la imagen que quieren mostrar de que el río Magdalena está minado de hipopótamos. Al parecer, ellos tienen épocas de migraciones donde se dirigen a otros pozos de agua, dependiendo de la época del año, y posiblemente, y es algo que nosotros queremos averiguar con los estudios, si en ocasiones, como ellos tienen rutas tan extensas, que sea posible que se estén contando más veces el mismo clan de hipopótamos. Entonces, es muy importante definir un censo, tener un censo oficial y sobre todo recordar que las fuentes de agua donde ellos están habitando, excepto obviamente el río Magdalena, son fuentes de agua que son hechas por el hombre para la ganadería. O sea, no es que ellos estén afectando lagos naturales, no están afectando aguas naturales, pozos naturales, son fuentes de agua que las construyó el hombre para la ganadería. Entonces, esos factores del medio ambiente que ellos están ocupando es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Pues Isabel, yo te confieso que, digamos, te estoy escuchando y me parece que la discusión tiene incluso más aristas de las que uno pensaría. En este sentido, digamos, podría pensarse que así como hoy los hipopótamos, y de verdad esto lo pregunto desde la más, digamos, mi pregunta es genuina, así como hay, digamos, hoy están ocupando unos entornos que pueden tener digamos, un cierto grado como de artificialidad, por esto que dices, ¿no? Como de pozos creados pues con otros propósitos, creados por el humano. Asimismo, podría pensarse en hacer una intervención que contuviera a la población, ¿no? Como unos cerramientos, como una especie de cautiverio. Es complicado, nosotros no nos atreveríamos a pensar en una estrategia de ese calibre por las rutas extensas que tienen los hipopótamos y su comportamiento social. Ellos aparentemente están divididos por clanes. Estos clanes tienen unos territorios, parece ser que alejados, lo digo parece ser porque, como te digo, pues solamente pudimos encontrar uno de esos clanes y el hecho de que solamente hayamos visto uno no quiere decir que no hay más. Pero tomar esa decisión requiere de muchísimos estudios previos y mirar qué tan viable es movilizar a estos animales, así sea dentro de una misma zona. Y la castración química que ustedes están explorando con Cornare, ¿sería una solución definitiva? Depende de la sustancia que se use. Para nosotros es muy importante garantizar resultados de control de natalidad, pero también es muy importante garantizar la salud de estos animales. Entonces, todavía no tenemos muy claro cuál va a ser, estamos entre 2 sustancias, entonces todavía necesitamos un poco más de estudios, un poco más de tiempo para poder definir esto. También influyen unos aspectos legales y de importación de medicamentos al país, que Cornare se está encargando de esa parte en este momento. Última pregunta, Isabel, antes de darle la palabra a Jonathan y luego seguir contigo. ¿Hay algún estimado de costos?
Es muy difícil estimar costos. Siento mucho responder a tantas preguntas porque es muy difícil y que hace falta estudios, pero precisamente en esa parte es en la que nosotros queremos que nuestra comunidad científica nacional abra un poco más su mente y muestre más interés en saber qué es lo que aquí está pasando antes de emitir juicios tan radicales. Es muy difícil tener unos costos en un proyecto donde tú no sabes exactamente cuál es la población, no sabes cuántos son hembras, cuántas son macho. El proyecto, una de nuestras prioridades es la investigación de Jonathan con los collares de GPS, porque para nosotros es supremamente importante poder identificar las rutas que están trazando estos animales y qué tantos de ellos vuelven a Nápoles en algún periodo del año, porque eso es una de las teorías que se tiene. Ellos al parecer están volviendo al lugar que es familiar para ellos, o pues de todas formas es uno de los lagos más grandes que hay en la zona, entonces pareciera ser que ellos en algún momento del año están volviendo allí y nosotros necesitamos saber todo eso antes de poder diseñar un proyecto. Ok. Jonathan, te pregunto ahora a ti sobre otros costos, porque también uno de los, digamos, de las objeciones que han surgido a la alternativa de la esterilización es que se dice, bueno, se esteriliza y se evita que la población continúe aumentando, pero ya es una población que queda en la zona y que va a, digamos, a causar unos daños que probablemente sean irreversibles. ¿Qué tan cierto es esto? Y ahí también me entro un poco en la discusión ética, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos con ese impacto? ¿Lo asumimos o definitivamente se trata de eliminar de tajo la presencia de los hipopótamos? Sí, si van a funcionar, no sabemos. Nunca nadie ha intentar algo así en el mundo. Esa es una situación única. Pero se depende lo que dice, es una decisión para la comunidad de ahí, porque ellos son una parte de la economía y la sostena de las comunidades y las personas que viven allí, y ellos tienen su sostén y su bienestar es una parte también. Eso es una parte de esa situación, y es un problema muy difícil porque hay muchos aspectos y hay mucho desconocido. Y ese es porque queremos iniciar. Y lo que dijo Isabel es la verdad, que hay muchos otros impactos sobre el ambiente ahí. Los hipopótamos son muy pequeña parte. La minería, la ganadería, los municipios y el resto. Y esto es que necesitamos una base de línea para evaluar los cambios en el ambiente y con qué parte es de los hipopótamos o de otras causas. Y necesitamos esta información para diseñar estrategias efectivas y para preservar el bienestar de la comunidad y la biodiversidad. Uh-huh. Otro de los puntos de esta discusión tiene que ver, que Jonathan ha mencionado algo de esto, Isabel, tú también, con el tema de la comunidad, de las comunidades humanas que viven en la zona. Y a mí me llama mucho la atención en varios documentales que he visto sobre este tema, o notas periodísticas, digamos, pequeños reportes audiovisuales, y se entrevista a personas, a locales, y hablan con cierto apego, ¿no? Con cierto, incluso uno diría, cariño por los hipopótamos. Mi pregunta, más que sobre esto, tiene que ver es con la perspectiva científica. La ciencia, aquí sé que ya me meto de pronto en unas discusiones más profundas, debería tener en cuenta estos elementos sociales a la hora de plantear intervenciones. Sí, claro, y lo tiene en cuenta. La Unidad Internacional para el Manejo
para la conservación ambiental determina que las soluciones que tienen que ser cultural y éticamente aceptadas, eso es algo que está determinado. Se tienen que respetar la cultura, la creencia, la ética de las personas locales que conviven constantemente con los hipopótamos. Este tipo de situaciones, cuando la población es ignorada, cuando se están vulnerando sus derechos y cuando se está exponiendo su futuro, genera aún más conflicto si esas preocupaciones de la comunidad, si a esas preocupaciones de la comunidad no se le dan importancia. Ahora, ahí también, digamos, uno podría en esto pecar también de romántico, ¿no? Y dejar de ver de pronto otros fenómenos que se estén produciendo. También veía en un documental que hay alguna sospecha de que de pronto se esté haciendo una especie de comercio con los hipopótamos. ¿Hay alguna, digamos, algún indicio de que esto pudiera estar ocurriendo en la zona? Y lo pregunto porque esto sí que nos pondría un problema mayúsculo, ¿no? Pensar que de pronto se estén trasladando hipopótamos, que se estén reproduciendo en otras zonas. ¿Hay algún indicio, alguna investigación sobre esto? Sí, esa es una de nuestras preocupaciones mayores. No solo el simple hecho de imaginarse que, pues, que están retirando del lado de su madre a una cría de hipopótamo, que lo están retirando de su hábitat, aunque no es su hábitat natural, es el hábitat que él conoce y en el que está cómodo para llevarlo quién sabe en dónde, en qué condición. Para nosotros es una preocupación tremenda pensar en que vamos a invertir mucho esfuerzo, capital, en solucionar esta problemática en Puerto Triunfo y que en unos años aparezcan nuevos clanes de hipopótamos, no sé, en otras regiones de Antioquia, en los llanos, en otros lugares de Colombia. No se tiene información oficial porque de todas formas es algo que la comunidad sabe que es algo clandestino, supongo, o no está pasando hace mucho, entonces no se tiene pues como mucha evidencia sobre eso, pero es una preocupación grandísima y es que para nosotros, y eso es hay que desarrollar muy buenas estrategias de educación, porque hay una línea muy, muy delgada entre tratar de sembrar interés y preocupación por una especie, lo mismo pasa con nuestras especies nativas, crear interés y preocupación por una especie sin que las personas sientan ese deseo de llevárselas para su casa. O sea, sobre todo en nuestra cultura es algo que es supremamente delicado y nosotros en todo este proceso queremos participar en los proyectos de conservación de nuestra fauna nativa, impulsar ese maravilloso ecoturismo que tienen en la zona, pero esa es una de las cosas que nos preocupan también de las especies nativas, cómo despertar ese interés y esa curiosidad y ese amor por nuestras especies nativas sin que las personas quieran llevárselas para su casa, para sus fincas. Entonces, es una situación que es bastante preocupante, no solamente por el tema de los hipopótamos, sino por el resto de especies que siguen siendo adquiridas, compradas, de la manera que sea, para llevarlas como mascota. Voy a dar un salto aquí en mis preguntas para preguntarle a Jonathan si en este momento puede hablarse ya de, porque ese es otro elemento de la discusión, si puede hablarse ya de daños irreversibles en el ecosistema. Digamos, escuchaba con mucho interés lo que decían Jonathan e Isabel sobre los impactos de otras actividades humanas en la zona, que han, pues, yo me imagino, digamos, desequilibrado y roto los ecosistemas, los han afectado, digamos, de manera grave. Pero particularmente con los hipopótamos, puede ya hablarse de unos daños irreversibles que más bien nos pongan de cara a, digamos, ya no
digamos, asumir que esos daños ya existen y ver cómo nos plantamos de cara al futuro. Sí, a mí yo creo que los daños, los ecosistemas de allá son muy resilientes, pueden recuperar si a veces hay daños irreversibles, pero en muchos casos si se puede sacar la causa, el ecosistema va a recuperar. Y imagino que lo mismo es con agua, con situaciones de contaminación de agua, si se separa las fuentes de nutrientes, el ecosistema van a recuperar. Tenemos proyectos allá en Lago de Tota, también en Boyacá, y es lo mismo, si se previene la introducción de los nutrientes, el ecosistema puede recuperar. Puede ser muchos daños todavía, pero en la mayoría de los casos la situación no está permanente. Incluso Jonathan, y perdón por mi voz, pero tengo mucha gripa, incluso Jonathan, si los hipopótamos se quedan allí, es posible, digamos, reversar ciertos daños, evitar que aumenten, incluso con la permanencia de los hipopótamos. Sí, eso es otra pregunta. Esta situación es única, no hay otro parecido en el mundo y por eso no sabemos. La situación del hipopótamo es diferente que muchas especies invasoras porque en muchos casos no se puede quitar la especie. Por ejemplo, en Lago de Tota hay trucha arcoíris y no se puede sacar trucha arcoíris del Lago de Tota. Imposible. Pero si hay problemas con los hipopótamos, es posible quitarlos porque son grandes, son bien conocidos, y la población no es tan grande. Puede encontrar a todos si es necesario. Pero sí, se puede ser que los hipopótamos van a quedar permanente y en este caso el ecosistema van a adaptar a su presencia, pero puede ser riesgos para las especies nativas. Por ejemplo, hay una especie de pez, se llama pez graso en Lago de Tota, que es extinto por la depredación de trucha allá. Y en este caso es un riesgo, la especie invasora es un riesgo para la fauna nativa. Sí, esto, digamos, es muy interesante lo que dices, Jonathan, porque al final también se trata, creo yo, digamos, de una perspectiva sobre la naturaleza, digamos, como pura, ¿no? Intacta o que permanentemente se está transformando por acciones del ser humano, ¿no? Entonces, creo que también este caso de los hipopótamos creo que es muy confrontador, ¿no? Porque permitimos que llegara a un punto por inacción del Estado, por la pasividad de las instituciones ambientales que estuvieron de brazos cruzados durante años y hoy nos vemos enfrentados a una situación, digamos, que es compleja, que es costosa en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos, pero que también nos pone un reto frente a cómo manejar un conflicto que implica transformaciones de la naturaleza. Y digamos, ahí va mi siguiente pregunta. Y es, si toda esta situación no le impone a la ciencia como un profundo reto intelectual. Es decir, a mí a veces me sorprende, y lo hablábamos con Isabel, escuchar algunas posiciones como de, ¿cómo lo digo? Casi como de servidores públicos, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? Dando la instrucción de lo que hay que hacer. Y uno dice, pero en el fondo es una situación muy desafiante que implicaría para la ciencia, digamos, unos tremendos retos intelectuales de qué hacer, ¿no? Entonces mi pregunta aquí es, si la ciencia, y le hago la pregunta a Isabel, luego a Jonathan, para que ya vayamos concluyendo,
si la ciencia también tendría que estar expuesta a las discusiones éticas y a dejarse, digamos, tocar profundamente por estos desafíos que creamos los seres humanos con nuestras acciones sobre la naturaleza. Te pregunto a ti primero, Isabel. Sí, claro. Y nosotros desde Animal Balance buscamos esa confrontación y buscamos también esa relación entre digamos, crear ese balance entre lo científico, lo compasional y pues estas sensibilidades de la comunidad. Yo pienso que es muy importante al hacer ciencia también conocer las demás implicaciones. Pienso que complementa perfectamente un estudio y a la final pues van a ser datos que no se van a quedar simplemente en una teoría, en un artículo de revista, sino que va a haber como esa apropiación del conocimiento y que esas investigaciones de verdad vayan a ser útiles para la sociedad. Y la misma reflexión para ti, Jonathan. Bueno, a mí, yo pienso que la parte de la ciencia es proveer opciones, evaluar situaciones, opciones y evidencia. Y los valores hay valores económicos, hay valores culturales, hay diferentes aspectos, diferentes tipos de valores. Y cómo podemos comparar entre valores económicos, éticos, culturales. Ese no es un problema para ciencia, pero la ciencia puede proveer la evidencia y evaluar las opciones. Y es un beneficio público ese conocimiento para proveer la información a la sociedad que puede hacer las decisiones críticas. Pero para mí, mi parte no es proveer mis opiniones, es para proveer evidencia y datos. Este es más importante que mi opinión. Mi opinión. Bueno, súper interesante. Yo creo, en esta última pregunta que les hacía, radica, yo creo, buena parte de esta controversia, que parece una controversia de nunca acabar en el fondo entre ciencia y ética, entre ciencia y moral, qué es objetivo, qué es subjetivo, ¿no? Todo el tiempo estamos como dando vueltas sobre esto. Y incluso un tema que, digamos, uno diría es profundamente científico, como qué hacer con una población de hipopótamos, toca múltiples valores, ¿no? Múltiples valores, pues como decía Jonathan, ¿no? La ética, la relación de las comunidades, y bueno, pues creo que esto es lo interesante de estas discusiones. Yo quisiera preguntarles ya para ir concluyendo, Isabel, digamos, que nos cuentes en este momento cuál es la situación, en qué van con Cornare, qué han logrado avanzar, digamos, qué podemos esperar como ciudadanos de a pie sobre este tema, si hay tiempos, digamos, metas ya fijadas, que nos cuentes un poco cuál es la situación actual. Bueno, el problema de tener un proyecto como este en medio de una pandemia hace muy difícil respetar ciertos, pues, los cronogramas. Estamos enfocándonos en este momento en planificar muy bien todas las actividades que vamos a tener. Estamos concentrados en lo que mencionaba ahorita de la legalidad, la importación de las sustancias que se necesiten. También estamos evaluando el área de manejo para que sea un lugar seguro tanto para los animales como para las personas que vamos a estar trabajando con los hipopótamos, sobre todo dentro de la Hacienda Nápoles. Pero esperamos
que en el segundo semestre, cuando nuestros investigadores se hayan vacunado, cuando la situación alrededor del COVID esté más controlado, podamos comenzar sin tropiezos todas nuestras actividades. Oh. No te escuchamos. Perdón, sí, había cerrado el micrófono. En esta etapa en la que se encuentran actualmente, Jonathan, que nos cuenta Isabel, ¿cuál es tu rol? Entendiendo que, digamos, tú trabajas más en aguas, ¿no? ¿Cuál es el rol tuyo de la en la investigación? Mi rol es coordinar la colaboración entre diferentes científicos que tienen conocimiento que no tengo, entre los que trabajan con temas genéticas, comportamiento, y también para construir una red de monitoreo para detectar y entender los cambios en el ecosistema. Estamos construyendo una red con biólogos y científicos en Colombia para hacer un programa para colectar datos todo el tiempo y para detectar cuando el ecosistema está cambiando, porque en este momento hay muy poco información, no hay muchos datos, no hay muchos días para ver qué pasa, y por eso necesitamos un red, y el sistema es muy grande, por eso necesitamos un equipo con mucha gente con diferentes capacidades en diferentes partes, con comportamiento de animales, con ecosistemas, química de agua, microbiología, todas estas partes, y por eso necesitamos, es una colaboración entre muchos diferentes tipos de científicos. ¿Qué instituciones están participando ahora? Pues están ustedes como ONG Animal Balance, está Cornare, ¿están participando alguna otra entidad, autoridad ambiental u organización? En este momento, pues tengo entendido que no. Nosotros tenemos miembros pues colaboradores que hacen parte de diferentes grupos de investigación en Estados Unidos y pertenecen a diferentes universidades de Estados Unidos, pero no hay una relación directa con estas instituciones. Ok. Y eso puede ser una dificultad, ¿o no, Isabel? Digamos que no estén como más autoridades ambientales participando. Sí, pues en este tipo de situaciones la unidad es importantísima y por supuesto si más entidades, más organizaciones se unieran a la causa, sería mucho más fácil tener resultados más pronto. Uh-huh. Y ustedes como organización, como Animal Balance, han pensado, digamos, hacer como ese llamado a no solamente a las autoridades ambientales, sino a otros colectivos, grupos, investigadores, como para que haya un poco más de colaboración y multidisciplinariedad. Sí, claro, nosotros queremos, inicialmente estamos haciendo conexión con otras organizaciones ambientales en la zona. Nosotros queremos que haya una participación muy activa de la comunidad. Allá, Puerto Triunfo es un pueblo que ha sido muy activo en temas de conservación y que se interesa mucho por todo este tema ambiental, y nosotros queremos trabajar fuerte junto a ellos. También aprovecho para hacer una reflexión y un llamado a nosotros como comunidad científica y colombianos, con algo que tú mencionabas ahorita acerca de la inoperancia frente a este tema, que no, pues es innegable, absolutamente. Pero sí considero importante reflexionar también desde nosotros cómo estos animales llevan tantos años aquí y prácticamente no tenemos información. Al parecer nunca ha existido un interés por conocer esa genética,
los parásitos, desde también pues desde tantas disciplinas, tantos proyectos que pudieran haberse hecho en algún momento, y cómo en un momento crítico, en lugar de proponer soluciones o contribuir desde esa ciencia, desde esa academia, pues se emiten juicios bastante fuertes, inclusive sin conocer la zona, insisto, con la importancia de esto. Entonces, pasar eso a diferentes situaciones que se dan dentro de nuestro territorio nacional, y que es muy importante que nosotros tengamos un papel activo dentro de estas problemáticas, porque esa es nuestra labor, como pues desde los profesionales que somos, los científicos, desde la academia. Entonces, hacer un llamado a que no es simplemente esperar y la inoperancia del Estado, porque si tuviéramos información, muy posiblemente sería mucho más fácil tomar esta decisión y no habría una polémica alrededor de ella. Entonces, hago esa reflexión. Válida, muy al lugar. Isabel, ¿dónde podemos ir consultando los reportes, las actualizaciones, los avances que vaya generando la organización Animal Balance? Claro que sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Animal Balance, visitar nuestra página animalbalance.org. También, no solamente hacer como una parte de vigilancia y de estar atentos a lo que va pasando con nuestro proyecto, sino también tener como una participación activa. Nosotros somos una organización que funciona con donaciones. Estamos haciendo adopciones simbólicas de hipopótamos, estamos vendiendo camisetas, estamos haciendo diferentes actividades para contribuir a esta solución. Pues muchísimas gracias, Isabel, a ti, Jonathan, también, no solamente por esta conversación, sino por todo el trabajo que están haciendo. Creo que es otro enfoque científico, otra perspectiva, otra aproximación a los conflictos. Creo que la ciencia admite una multiplicidad de perspectivas, de miradas sobre los temas, y pues bueno, claramente este enfoque es un enfoque más que tiene un componente ético muy profundo, por lo cual me interesó conocerlos y hacer esta conversación. Muchísimas gracias a los dos, muchos éxitos en la investigación, cuídense mucho en el terreno, por favor. Y bueno, estaremos realmente pues muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Aquí desde Bogotá también se genera mucha opinión pública y cada vez los temas están menos localizados, ¿no? De esto se trata la globalización y de esto se trata también pensarnos como un territorio nacional. Pensar que todo tiene impacto sobre nuestras vidas es importante. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y bueno, pues que esto avance de la mejor manera para todos. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Adiós. Chao.